Laso tenanga dering nanzo dukpa ispen sansabasin chusok duk chuchin nangwa ki chusola dering yang char chik lepto so dene chang su changma tu ne semba khabu chung tukji che den changma la chumba leksu shuguyus. Hoy, de nuevo, he tenido la oportunidad de estar aquí, de venir, de viajar al centro de Drukpa de San Sebastián y de poder reunirnos otra vez de nuevo. Y eso me hace sentir muy contento, muy alegre. Y lo que quiero es daros pues la bienvenida. Tenen Drukpa San Sebastián, Aranzo, Tsawelama, Chapkin Jawon Drukpa, Tsalmangbo Pep, Tenen Charanzo la Kacho Tende Mangbo Nang. Tene charan sugi yang kongi kacho la to som yakbo je tene ngaran su changma ki chuso di yang tene top je ne tanda bardu nganzo chunyam ne yakbo je ki ware di la yang nga je su irang yus. El maestro raíz nuestro es el Yawan Drukpa y de él muchos de vosotros habéis recibido ya muchas enseñanzas y sobre esas enseñanzas que habéis recibido, pues habéis las habéis estudiado, habéis reflexionado sobre ellas, habéis llevado a cabo esas buenas actividades y a través de todo ello eso ha permitido que el centro siga funcionando hasta ahora. Por lo tanto, yo también me alegro y me regocijo de que esto sea así. Sanjay Ganda Chudi, Nandina Chu Luxu Men Sumuda, Sanjay Chudi philosophy, Diji Shemoda, Chulu Shenina, Tene Churinova, Chulu Shendiso, Hindu Dang, Christian Dang, Muslim Sangwa, Tene Hainsena, Kunjugi, Lagi, Tene Jiten Zamboling Sober So Song. Tanganzo yandona lhare, mandona lhare, misela kibuyune lhare, dubuyune lhare, seajik doa. Tanganzo nangbala di mare doa. Nangbala philosophy sungdi chama legi chungchures, legi. Pena jikden zambuling di yang, semjen tamjigi, chitungi ledang sonamla dene, zambuling di chungbares, nimadang dawa chungbares, Lela tene ngen sonsum jumbares, lela tene turi midang la jumbares, lela tene sanji ka hontobe jumbares edi, tene le jumbares edi, rendo ke chimbuti sanji nganzo buddhisla. Existen diferentes religiones, ¿no? O tradiciones espirituales que cada una tiene sus propios sistemas filosóficos. Las tradiciones, la mayoría de las que no son budistas, lo que plantean es la existencia de un Dios creador, ¿no? Que es el que ha creado el mundo y es el que determina que los seres experimenten felicidad en una medida o en otra, ¿no? Y digamos que determina todos los acontecimientos. En la tradición budista no se explica de esa manera. En el budismo se explica que todas las cosas surgen en dependencia del karma, ¿no? Este mundo en el que vivimos es también el fruto o el resultado de un karma común, colectivo, de todos los seres que estamos aquí. Debido al karma común que tenemos, ha surgido, se ha manifestado este mundo, ¿no? Igualmente, por el karma de los seres existen los reinos superiores, los diferentes reinos de la existencia, existe la posibilidad de la liberación, etc. Entonces, en el budismo no se explica o no se acepta que las cosas sean la voluntad de un Dios creador, sino que todo surge en dependencia del karma de los seres. El Buda lo que hizo
fue llevar a cabo un proceso muy amplio, muy extenso de estudio, reflexión y luego de meditación, aplicación práctica, ¿no? Generando una gran experiencia personal en su propia mente y generando ese conocimiento, el conocimiento omnisciente, ¿no? Y en base a todo ese proceso, a posteriori de todo esto, es cuando nos ha compartido, ¿no? Ha compartido con nosotros, con los seres, todo eso que él ha conocido, que es lo que llamamos sus enseñanzas. Y lo que hemos hablado, la ley del karma o la ley de causa y efecto, significa que para que exista algo, un resultado o un efecto de algo, es necesario una causa. Nada puede surgir sin depender de una causa, sin que haya una causa que lo genere. Tangbo kar sungare sedi dungal jitemba sungdi korwa di la ke chane dungal girangshin re sungmarewa. Tene dungal gi judi sungmarewa. Sosu le yakbo sana dewa du, le ngemba sana ngenson la ke gitu dungal du sedi tene ju le dang jebu dungal desu sanje le jumde gi chede sungdo. El Buda, ¿cuál fue la primera enseñanza que dio? La primera enseñanza la dio en Varanasi y fue la enseñanza acerca de las 4 verdades nobles. Lo primero que explicó fue la verdad del sufrimiento y nos ha dicho que una vez que se nace dentro del ciclo de la existencia, del samsara, aquí en este samsara todo lo que se experimenta es de la naturaleza del sufrimiento, ¿no? Y como hemos dicho, todo funciona en base a la ley de causa y efecto. Si nosotros llevamos a cabo acciones positivas, buenas, virtuosas, el resultado a experimentar de esas acciones es la experiencia de la felicidad, y si llevamos a cabo acciones dañinas o negativas, el resultado que se experimenta como fruto de esas acciones es la experiencia del sufrimiento, por ejemplo, lo que se experimentan los seres en los reinos inferiores, ¿no? Entonces el Buda todo lo ha explicado en base a esta ley de causa y efecto. Tene le di kiwagi le dumna thuri la kegidu dewa nwa midang lagi dewa thogi dewa. Tene le migiwa gile sana di tebu di nyeson la kene ten dungal mangbo yongu dewa di sanje gida kene sumbarwa le jumde seyate. Entonces, el Buda también, en base a ese conocimiento omnisciente, nos ha explicado que si llevamos a cabo acciones virtuosas, eso nos va a permitir, o vamos a obtener como resultado de ellas, una existencia en los reinos superiores, bien como seres humanos o en el reino de los dioses. Y si lo que llevamos a cabo son acciones dañinas, negativas, pues renaceremos como resultado de ellas en los reinos inferiores y en ellos experimentaremos muchos y diferentes tipos de sufrimientos, ¿no? Entonces esta es la explicación en base al conocimiento del Buda que nos ha transmitido. Tata lula ta sunda chewa ma le khar saudu tanda gi subo la ta tene chewa chima khandu tata le la ta chewa chima nyesong ki udu thuri mi la khawa ki udu tanda nganzu gi le khar che udu tila takche chena shigire sumuda. También el Buda nos ha dicho, ¿no? Si quieres saber o conocer lo que has hecho en el pasado, en vidas pasadas, observa tu situación actual y sabrás lo que has hecho. Y si quieres saber qué tipo de existencia vas a tener en tu próxima vida, si vas a renacer en los reinos superiores o en los inferiores, observa las acciones que estás llevando a cabo en esta vida.
ngene chola tharbe lam ten chang tharba rangla rangla shebarcha sindi sanje gi ngene charang chola lab yu lam gatten yu lam dila drona mandrona sanje gi chola thosum gomsum jena majena charang cho rawang re songdwa. Y también el Buda nos ha dicho, ¿no? Yo os he mostrado el camino, ¿no? Entonces ahora depende de vosotros el recorrerlo o no, estas enseñanzas que he dado, el estudiarlas, reflexionar sobre ellas, aplicarlas o no. Tenemos la libertad y es algo que depende completamente de nosotros. Tiene de la chijela tiene lo mangpundore tiene charanzo yongna yakore mayongna charanzo devare samgidu smaraya yamne jena majena nangba jena majena sosogi devare. Por ejemplo, desde mi punto de vista, ¿no? Que llevo ya muchos años viviendo aquí en Occidente, ¿no? Yo pienso, ¿no? Que si acudís aquí a las enseñanzas está muy bien, pero que si no acudís, pues también es una decisión vuestra que tenéis que tomar, ¿no? Igualmente, si alguien decide seguir el camino budista o no, es algo que hay que respetar porque es una decisión personal de cada uno. Inayang dandang alamso sanje chelo tesum homsum jenge tsama nunji le yore melam yore matu tagasum sanje che hago tukumaro anzu tsama nunji le dam melam na tene sanje chelo tesum homsum je kokap tawara tisuyang semana samlutang gore ka gorwas. Y otra cosa que también hay que tener en cuenta y alegrarse de la situación es que el hecho de que estemos aquí conectados con un centro, que estemos estudiando las enseñanzas, reflexionando sobre ellas y aplicándolas, practicando la meditación, no es algo que ocurra al azar, ¿no? Sino que debemos de ser conscientes que eso es también el resultado de nuestro karma pasado y de aspiraciones que hemos hecho para que esto ocurra, ¿no? Entonces, siendo conscientes de que esto es el resultado de estos factores, pues debemos de alegrarnos y regocijarnos de esta oportunidad que tenemos. Le la matinba sane no posible rendo acá le la tiene chungares. Pues también el Buda ha dicho, ¿no? Que es imposible que algo exista sin depender del karma, es decir, todo existe en base al funcionamiento de la ley de causa y efecto. Tenemos le jumde la respectia ñamlen jadi ña chewi ñamlen redwa. Y en relación con esta ley de causa y efecto, el hecho de abandonar o refrenarse de las acciones dañinas y cultivar las vendas positivas, pues eso es algo que se llama la práctica espiritual, consiste precisamente en eso. Sanje ki chö de tom janna tsugu tsuna kanda chila tsugu re sene tiwa janna tene sanje ki sungduwa tene dikpa panya gewa tuya rangi simdula sumdi dila sanje ki chö tamchi dinan duyu siyo. Preguntamos, ¿no? ¿Cómo podemos condensar o resumir en algo muy sencillo, muy concreto, todas las enseñanzas que ha dado el Buda? Pues nos lo ha explicado el propio Buda, ¿no? Toda su enseñanza consiste en abandonar las acciones negativas, cultivar las positivas y en disciplinar o dominar, controlar la mente propia. En esos tres factores están resumidas todas las enseñanzas del Buda. Tokpe che sungdo lungi che pecharendo sanji sungsha jo kanjur tenjur teso lungi che lung dene sum dulwan dene do dene ngombo den lung dene sum di thosam jerendo ti jela tokpe che di lam lapa sum se di lapa chitum ji lapa tingi ji lapa sherab gi lapa di
냠len 제르도 딜라데네 퇴삼 검숨 센 룽기처도 룽둥이기 칠라 퇴삼 검숨 제네 산지기 람란 조고기도 되르도 Después de ver cómo está contenida todas las enseñanzas de Buda en esos tres aspectos, ¿no? Si lo queremos elaborar un poquito más, ¿no? Podemos decir que las enseñanzas de Buda las podemos clasificar en dos tipos, ¿no? Las enseñanzas de los textos, podemos decir, y ahí estarían incluidos pues, todos los textos que contienen las enseñanzas de Buda, como son el Kangyur, el Tengyur, o como son las tres cestas, el Tripitaka, ¿no? La cesta de los sutras, la cesta del Vinaya y la cesta del Abhidharma. Y con este Dharma, con estas enseñanzas de los textos, el proceso que tenemos que hacer en relación a ellas es estudiarlas y reflexionar sobre ellas. La segunda categoría, aparte de estas enseñanzas de los textos, tenemos las enseñanzas de la realización o la actualización de las enseñanzas. Y esto se refiere a practicar los tres adiestramientos superiores, que son el de disciplina ética, el de concentración meditativa y el de sabiduría. Eso es lo que hay que practicar. En resumen, combinando estas prácticas que hemos dicho en relación al Dharma de los textos y al Dharma de la realización, vemos que entonces tenemos los tres factores del estudio, la reflexión y la meditación. Cultivando estos tres aspectos en relación a todas estas enseñanzas, eso es en lo que consiste el ir avanzando y recorriendo el camino del Buda. Tiene lungi chudi kanjur sede sanje sumshacho. Kanjur se poti mangbolwa poti jadon chigi yore pyoke la chune dila kanjur sanje sum tenjur poti nija yore se di sanje sum la jagar ki pendita te sogi tene delwa chemne di deshe chapsha chudila tenjur se da kadon sanje sum sha chudi kadon tenjur nila kanjur dan tenjur nila dugido Kangyur ¿por caso Y como hemos comentado, el Dharma de los textos, hemos dicho que está contenido en estas dos colecciones que se llaman el Kangyur y el Tengyur. En la colección del Kangyur están puestas por escrito todas las enseñanzas dadas directamente por el Buda Sakyamuni. Esa es la colección del Kangyur. Y luego está compuesta por algo más de 100 volúmenes de textos tibetanos. Y la otra colección, que es el Tengyur, es la colección de los comentarios o las explicaciones de esas enseñanzas dadas por el Buda y contenidas en ese Kangyur. Entonces estos comentarios, explicaciones dadas por maestros indios, están contenidas en esta otra colección que se llama el Tengyur y también está formada por más de 200 volúmenes. Teneda Kanjur Tenjur Jurgen Lozawa dene gurur mashkala berutsana te lozawa mangbo yorwa jagar ki lozawa pyo ki lozawa diso pe katen chimburi do khale mangbo jabda diso anzu samlo tane jesu irano tuji che samgo urwas. Y estas colecciones que estamos hablando, que contienen todas las enseñanzas y todas las explicaciones por los maestros indios, estas colecciones del Kangyur y del Tengyur, pues existen debido a que fueron traducidas al tibetano en la época, empezando en la época de Guru Rinpoche, cuando Guru Rinpoche estaba en el Tíbet, por una gran cantidad de traductores, como por ejemplo Vairochana, una gran cantidad de eruditos que colaboraron, tanto de maestros indios como traductores tibetanos, ¿no? Por lo tanto, siendo conscientes de todo ese proceso que llevaron a cabo, un proceso que les supuso bastantes problemas y dificultades para llevarlo a cabo, debemos de reconocer la gran bondad que han tenido todos ellos y que nos permiten tener a nuestra disposición ahora todas estos textos, estas enseñanzas, ¿no? Y debemos de alegrarnos de ese trabajo y de esa bondad que tuvieron.
nella tene che se de lungi che non topo che se da lungi che di kanjur tenjur na la yorba dila dene sum shugido dulwa ki tone dode tene ngombe tene di dene sum dila manzo tösam jere do lojong je tösam jere do tene dene sum ki tösam jere rangi semna la yichi dang deva dang deso nyamnong deso tembo lep sardi tene lamlan do sanji lamlan do di lam laba sum laba chudum gi laba tingi chen laba shera gi laba jenen do do sanji ko ma to do tene laba sum gi nyamne chen do as. Estamos diciendo, ¿no?, que el Dharma está contenido en estas dos categorías, el Dharma de los textos y el Dharma de la realización. El Dharma de los textos ya hemos visto que se encuentra contenido en las colecciones del Kangyur y del Tengyur, o también otra forma de clasificarlo es decir que está contenido en las tres cestas del Sutra, del Vinaya y del Abhidharma, ¿no? Y en relación con todos este Dharma de los textos, el proceso que tenemos que hacer por nuestra parte es estudiarlos y reflexionar, ¿no?, sobre eso que hemos aprendido, que hemos estudiado. En base a este proceso lo que vamos a hacer es desarrollar confianza y fe en esas enseñanzas, ¿no? Y cuando esa confianza y esa fe sean estables, lo suficientemente estables, es cuando empezaremos a recorrer el camino. Y recorrer el camino, como hemos dicho antes, ya significa involucrarnos en la práctica de los tres adiestramientos superiores. Y esos adiestramientos superiores los tenemos que practicar, los tenemos que cultivar hasta que alcancemos la iluminación. Teneda laba sumla laba tsudum gi laba sedi keshesho di insarada laba tsudum gi laba de mena tene lam shendi so laba chima de se yaboji yongtu mare sundi tingin de na shero de se yaboji yongtu minda tila de da tangbo tsudum so de kecha. De los tres adiestramientos superiores que hemos comentado, el primero, el adiestramiento en la disciplina ética, se considera que es el más importante, porque sin la base de una disciplina ética correcta es imposible desarrollar los otros dos, el adiestramiento en concentración meditativa o el adiestramiento en sabiduría. Por eso debemos de comenzar como base manteniendo una disciplina ética adecuada. Tene tsudum sunga dila tene nyamlen jigarwa sanje che dharma practice ti tsudum sunga dila redwa. Nyamlen di dikpa paya di chio nyamlen ngoma dirwa. Y para mantener esa disciplina ética que estamos haciendo, lo que tenemos que hacer es involucrarnos en la práctica espiritual, que como hemos dicho, consiste por un lado en abandonar las acciones negativas. Nyeju dembe tsudum, gewa chudugu tsudum, semjin dunjugu tsudum sum ewa chegidwa, domjamna. Tene nyeju dembe tsudum labdi, maji sokche majimba lembar tene disula, dikpa migewa chudi, domba mashuna dikpa migewa chudi kanglong chi jena, manzo nyensong la kegere dikpa chimbore bas. Dene di dikpa migawa chu di pangna tsurum sungu yorubas. Dene nyeju dimbe tsurum sungu dikpa migawa chu di la dene domba shuni, genyen gesul gelungi domba shuni yakbunjini sungna dene dewe changi dikpa mangbodana sunam togu yoruba di la nyeju dimbe tsurum sungu dowa. Nyeju dimbe tsurum domba shuni sungya. Mashuna tomba mashune sungurwa tomba shune yakboju sungandela nyechudem betsudem. En relación a la disciplina ética, también la podemos dividir en tres tipos, ¿no? La disciplina ética de comprometerse a evitar las acciones negativas, la disciplina ética de cultivar las acciones positivas y la disciplina ética de trabajar para el beneficio de los seres. En relación a la primera, refrenarse de las acciones negativas, como las 10 acciones
generales negativas como el matar, el robar, mentir, etcétera, las acciones generales negativas, hay que refrenarse de ellas, incluso si no se ha tomado ningún tipo de voto, ¿no? Voto de laico, de novicio, de monje, etcétera. Pero si se toman votos en los cuales uno adquiere un compromiso formal, entonces el refrenarse de esas acciones negativas se vuelve una acción virtuosa en sí misma y nos permite acumular una gran cantidad de mérito. Pena chabru domba shune chabru labja suyandi nyechu de mechumrwa tenen genyengi domba shune genyengi domba suya gesulgo domba shune gesulgo domba suya tenen tewa chimbugi domba shune tewa chimbugi janju simgi labja suya sangagi domba shune sangagi te domba de suya de sola nyechu de mechum. Otros ejemplos, ¿no?, de esta disciplina de refrenarse de las acciones negativas serían, por ejemplo, el tomar el voto de refugio y después mantener adecuadamente, correctamente los preceptos del refugio. Eso sería estar cultivando la disciplina ética de refrenarse de las acciones negativas. Por ejemplo, también tomar los votos de laico y mantener esos compromisos, o tomar los votos de novicio o novicia y mantener esos compromisos, o en la tradición mahayana tomar los votos, ¿no?, de bodhisattva y mantener esos preceptos, o más allá todavía tomar los votos tántricos y mantenerlos. Todos estos ejemplos, todos estos casos que hemos citado serían ejemplos de esa primera categoría, que es la disciplina ética de refrenarse de las acciones negativas. La segunda división, que hemos dicho acumular acciones virtuosas, eso es una división que es muy amplia, ¿no?, muy extensa, y abarca todas esas acciones positivas que nos sirven para completar la acumulación de mérito. Todo aquello que contribuye para completar la acumulación de mérito estaría incluido dentro de esta disciplina ética de acumular acciones virtuosas. rangi pama imba ngoshe ne semjen tamje gi döndala anjogi nyamnen jimba taya chudum seba chundu samden sherab deso nyamnen jiatela semjen dönje gi chudum. Y la categoría o tipo de disciplina ética, que es trabajar para ayudar o beneficiar a todos los seres, partimos de la base en que reconocemos que todos los seres de los 6 reinos en el pasado han sido mis padres, y siendo consciente de ellos voy a practicar para beneficiarles, para ayudarles, la disciplina ética, la generosidad, la paciencia, el esfuerzo entusiástico, etcétera, las 6 perfecciones trascendentes. Entonces esa sería la disciplina ética de trabajar para el beneficio de los seres. Dene semjen denju tsutum la yang duwe ngobo shi semjen la roba jayake nyembar mawa sigidwa koa jimba sigidwa den tumba den cheba sedila dene semjen denju tsutum redwa teyo dampo de nyembar mawa nipa nyembar mawa dene koa jimba kargo dana jimba taya semjen la den tumba 추송 추디소 추당 tumba지는 라비아 된제바디 추나나 가르도 랑게양 된데지안데라 되는 두행모 보시스 티 숨바다 시파데 야보고 숨 당보 냠바마와 냠바마와데 코아짐바 코아짐바 잘라 된tum바 추나 간데 송도 산제 간데 송도 디나신 된tum바 된제바 수수기양 산지기 추간데도 냠len 베 치치설 낭설제네 냠len지야 된제바 된tum바 산지기 가르송도 디나신 냠len지야 example 된 거로 semjel라 베데야
Sumpadan Shipagan. Chipatong gitu. mare nimbar mawa ko den tumba di sanji kande sundu chabdo semje ngo parodo chimdu kande pechana kande du tinang sing lavya de la den tumba den chuba di susugi nyamne jadi sanji kande sundu tinang te dictionary na yor duengo bushikera chambur sutra Ini di tanda don chepe di suktin di nalok tiga. semjin deji chudumla parodo chimba dudang duengo bushi. Dentro de esta tercer apartado de la disciplina ética, que es trabajar para beneficio de los seres, digamos que se incluye, por un lado, lo que hemos visto, explicado anteriormente, que es practicar las 6 perfecciones trascendentes, y también lo que se llama el cultivar las 4 maneras de beneficiar a los discípulos, ¿no? Y estas 4 técnicas para beneficiar a los discípulos, primero es hablarles o dirigirnos a ellos con palabras, con buenas palabras, no palabras duras o hirientes, es la primera técnica. La segunda es practicar con ellos la generosidad, proporcionándole todas las cosas que necesiten. La tercera es darles las explicaciones del Dharma, de las enseñanzas correctas, tal y como han sido enseñadas por el Buda. Y la cuarta es, por parte de uno, comportarse y actuar en armonía, ¿no? O en concordancia con las enseñanzas, con lo que les estamos explicando o enseñando a los demás. Estas son lo que se llaman las 4 formas de beneficiar a los discípulos. Tandi suchum sung sed she warda sanji chu gare sedi dikwa poya gewatup sedi suchum sung antel sungudo. Entonces es importante que sepamos, ¿no?, en qué consiste el mantener una disciplina ética, ¿no? Las enseñanzas de Buda, el Buda en sus enseñanzas lo que nos ha dicho es hay que abandonar las negatividades y cultivar las cosas positivas. Y eso es precisamente en lo que consiste mantener una disciplina ética. Tiene suchum sung di nganzo meze chigla sungu yarwa. Tiene meze chigi yang tiki amara chiwa chima di sola suchum sungage de melam jab korwa. Tiene chiwa chima mong sanji ka hongma tu bardo judi suchum sungu yarwa. Y en relación a mantener la disciplina ética, es algo que debemos de cultivarlo y mantener esa disciplina ética a lo largo de toda la vida. Toda la vida. Y mantenerlo toda la vida no es suficiente. Deberíamos de mantenerlo también en todas las vidas futuras que tengamos. Y para que eso sea posible, lo que tenemos que hacer es, en esta vida, hacer plegarias de aspiración, deseando que en todas mis vidas futuras, hasta que alcance la iluminación, yo sea capaz de mantener una buena disciplina ética. Tiene tsurum sungne dikwa di madal na rangju la sanje gichu tosam yakbo yongtu yomares. Tiene tsurum di masung na tiene tingin jen shirab deso, tongni gi tuen deso, rangju la ketu yomare, jamba nyingje ketu yomados. Tangbo tsurum sungne rangju gi dikwa tima deso, tago gudu derendo. El motivo de esta importancia de mantener en primer lugar una buena disciplina ética es porque si no se mantiene una buena disciplina ética, no vamos a conseguir purificar las negatividades que tenemos en nuestro continuo mental. Y si no se purifican esas negatividades, no vamos a ser capaces de desarrollar una buena concentración meditativa, ni desarrollar la sabiduría, ni otras cualidades como el amor o la compasión. Por eso es la importancia de purificar las negatividades que tenemos en nuestro continuo mental y de ahí la importancia de observar o mantener una buena disciplina ética.
Resumiendo todo esto, en la medida en que vamos disminuyendo las negatividades hasta que finalmente son purificadas, en esa misma medida el mérito, de una manera natural, se va desarrollando y se va incrementando por sí mismo, ¿no? Y eso nos permite completar la acumulación de mérito. Tene sonum chimbu satumna tene sanjege lamla rotugiri tingin sherap tongbani jambani jidisu lelabu jindarangjula ketuyore sedida keshishu sujum suandila levarada. Y también si somos capaces de acumular una gran cantidad de mérito, realmente eso nos va a facilitar el proceso de recorrer el camino espiritual, el camino budista, ¿no? Vamos a ser capaces de desarrollar esa concentración meditativa, la sabiduría, el amor y la compasión. Todo eso va a ser posible debido a esa acumulación extensa de mérito que hemos desarrollado. Tenen dagi shiva langsing jiten zambuling di ngonsogi dor semjin yang munji ledang melam la teni jungbare sungarwa di labdida tenen ngonso semba sangbo jene melam japko gyores. Como hemos comentado ya antes, ¿no? Este mundo, con todos los seres de los 6 diferentes reinos que lo habitan, este mundo es el resultado del karma y de las aspiraciones conjuntas de todos los seres. De ahí la importancia de desarrollar plegarias de aspiración partiendo o basadas en una buena motivación. Tene melam jabdi melam kar jamne dugi ore sungarwa dewa jing singamla ke melam jamne dewa jing singamla ke tupitoas ina yang melam duyala juji go gerwa melam jumena melam de duptu yamare judi digwa pang sonam sosa di melam duyagi jures. También se explica que las plegarias de aspiración se cumplen, ¿no? Si hacemos plegarias de aspiración para renacer en la tierra pura de Sukhavati, se cumple esa plegaria de aspiración y se renace allí. Pero como hemos dicho, para que esas plegarias de aspiración realmente se cumplan, es necesario generar las causas. ¿Y cuáles son las causas que hacen que las plegarias de aspiración se cumplan? Pues ya hemos comentado que las causas que van a permitir que se cumplan, se realicen esas plegarias de aspiración, es la eliminación de las negatividades y el cultivo de los aspectos virtuosos. Melam do jumena melam gazetamne duptu mindo. Y esto nos lleva, ¿no?, al tema de las enseñanzas o de la práctica que vamos a hacer, que es la aspiración de la noble conducta excelente, que es lo que vamos a recitar y practicar. Y para que esta plegaria de aspiración se realice, como acabamos de decir, necesitamos reunir las causas, que es purificar las negatividades y hacer acciones, acumular acciones virtuosas, acumular mérito, ¿no? Porque si no se reúnen las causas, por muchas plegarias de aspiración que hagamos, si no se reúnen esas causas, no va a existir la posibilidad de que se cumplan esas aspiraciones. Y esta plegaria, que se llama la aspiración a la noble conducta excelente, tiene también el epíteto la reina de las plegarias de aspiración. ¿Y por qué se la llama la reina? Porque de todas las plegarias de aspiración se considera que esta es la más poderosa y la que conlleva mayores bendiciones. Lo tenéis en el texto en la página 143.
Sanjay Kares. Eso. ¿Y quién ha expresado esta plegaria de aspiración de la buena conducta? Ha sido expresada por el propio Buda, es decir, es la palabra del mismo Buda. Tiene Sanjay Sunla Mamboyore. Sanjay Sunla tiene Sanjay Shene Sumbe Ka Sedo Chik Niba di Jesu Nawa Sedo Sumba di Jinjila Beka Sedo Di Changmala Sanjay Ka Chikoya. Y cuando hablamos que es la palabra de Buda, hay diferentes aspectos o diferentes tipos que se consideran, de enseñanzas que se consideran que son la palabra del propio Buda, ¿no? Por un lado, el primer tipo son las enseñanzas que ha dado el mismo Buda, ¿no? Él a través de su palabra. Esas son enseñanzas del Buda. Otro tipo de enseñanzas que se consideran que son del Buda son las enseñanzas por autorización, que da otra persona bajo el consentimiento del Buda. Y otro tercer tipo es bajo la bendición o la inspiración del Buda, bajo ese poder, las enseñanzas que dan también otros seres, se consideran estos tres tipos como que son todos ellos la palabra del mismo Buda. Tene Gangdal Kanjurna Yore, Sutra do Sanjay Sung, do Palboche Singinala, Sanjumelam Diore, Sungado. Y esta plegaria de la aspiración a la noble conducta excelente se encuentra en esa colección que hemos dicho del Kangyur, de la palabra de Buda, y está contenida dentro de un sutra que se llama el Sutra Palpoche. Tiene do Palpoche Nangne, tiene Domjamne, Melam Karang, Surla Tenchu de Sambuchipe Melam Dedo. Y en este sutra de Palpoche es como que se ha extraído la esencia o la condensación de ese sutra en la forma de esta plegaria de la aspiración de la noble conducta. Tiene Chela, Jagar Nalendala, tiene de Par, tiene Pesa de Yore, Segar, Sanjumelam. Y se dice, ¿no?, que el texto que contiene esta plegaria de aspiración estaba en el monasterio de Nalanda, en la India. Tiene Pögi, Lozawa, Beruzanadang, tiene Jagar Lozawa, Bende Ishi, Lasoba, Mangbo, Chiginyambo, Sanskrini, Pögi, La Chubare, Shune, Pöla, tiene Gurumachikabla, Sanchumelamdi, Sanskrini, Pögi, La June, Pöla Lemne, tiene Danda Pögi. Kajunyingma Sajagiru Sama Gimulam Yamlendi, Tenzachishu de Sanjumalam Teres. Y en la época de Guru Rinpoche es cuando se tradujo esta plegaria de aspiración. La tradujo el traductor Vairochana con la ayuda de varios eruditos indios como Palden Yese y otros más, y se tradujo del sánscrito al tibetano, ¿no? Y es una plegaria de aspiración que todas las diferentes 4 escuelas de budismo tibetano, en las 4 escuelas la consideran por igual como la plegaria de aspiración más importante. Sanjay Sungre, tiene do Palpoche Nala Yore, tiene Kanjurna Yore, tiene Kanjurna Yodi, Sanjay Kala Sundua, Shene Sumbeka, Jesu Nomeka, Jinjilabaka, Di Karina Dragomara. Derendo, Teneda, Jagar Nalendrane, Pöla, Jungindi, Beruzana, Redua, Dandelabda, Tesu Samlotan, Ichevo. Entonces, es importante que conozcamos, ¿no?, en relación a esta plegaria todo este proceso, es decir, que esta plegaria es la palabra del propio Buda y que se encuentra contenida en el Sutra Palpoche, que a su vez este sutra está incluido en la colección del Kangyur.
Y en relación, como hemos dicho, a la palabra de Buda, se considera enseñanza de Buda todo lo que el propio Buda ha dado, explicado él mismo, lo que han explicado otros seres bajo la autorización de él o bajo sus bendiciones o su inspiración, ¿no? Y este texto, esta plegaria de aspiración, estaba en el monasterio de Nalanda y de allí fue traducido al Tíbet por el traductor Vairochana. Entonces, conociendo todo este proceso, de que lo que tenemos que hacer es generar confianza en esta plegaria de aspiración. Tene sanje ki sung ina yang jikten zambuli la kande si chumbare sena ta peshanti nangla di tinanga do jigar kenen boche tine dorje ki sanje ki telbodo dinangla tene sanje shil shupui kabla sra tene sanje la loma kor nyewe seshin je yorba janju semba jambe yang chanandur je chenese kundu samboda mangbo shugyorba sra tikabla sanje ki kor janju semba jambe yang gi tene semjen disola sanje ki chudu so sungni shugwe kabla sra tene chongbenji ki bu norzang sejik chongben businessman 되게 부 노상 생인치 노상 생인치기로 전에 민갑자 고랑년 뭐 민갑자 전에 전주 셈바 잠비양 군드네 잡르던 바슈 또 대화제 뭐기 셈제 전에 디제바레 세다로 주나르다 난 슈누 노상 생에 되게도 De Jampel Jansan. 잠비양 선 Entonces ya hemos visto un poquito sobre esta plegaria, ¿no? Ampliando un poco más, que viene aquí, bueno, en el texto la explicación que tiene Ruponla. En la época cuando estaba presente el Buda Sakyamuni, ¿no? De los 8 bodhisattvas que se llaman los hijos cercanos, más próximos, uno de ellos es, bueno, esos 8 como son Avalokitesvara, Samantabhadra, Manjusri, Maitreya, etc. Pues uno de esos 8 hijos cercanos, bodhisattvas, uno de ellos es Manjusri, ¿no? Entonces había una persona que se llamaba Norsan, que era hijo de un comerciante. Entonces este Norsan, acompañado de otras 500 personas, ante la presencia de Manjusri, de él, tomaron los votos de refugio y los votos de la bodhicitta. Teneda mingabjanane shunu nurzang pe tekbachi muchula deba pe kedwa tene deba kene kongi bodhisattva jambi yangla diwa mangbo shudwa tene jambi yangi tene tekbachi mu semji chiku nangne tene kaya nang midwa inayang tene lungdinla charang gewe shinyen gelong tin singchik yore di chalanto lungdendo gelong tin jalkogudu sechi. Entonces cuando a estas 500 personas junto con Norsan les dio estos votos y generaron esta bodhicitta, pues este Norsan generó una gran fe hacia la tradición Mahayana y le hizo muchísimas preguntas a Manjusri, ¿no? Entonces todas esas preguntas que le hizo a Manjusri no le contestó, no le dijo nada. Y lo único que le dijo fue como una especie de profecía, una predicción, y le dijo que él debería de buscar a un monje que se llamaba Gelongchen y que debía de ir en la búsqueda de ese maestro. Lo mangboje pe kawache do janju sembagi tekbachi mogi semchen melam kitendala. Entonces
esta persona, ¿no?, hizo caso a lo que le había indicado Manjusri y fue a buscar a este maestro, a Gelonchen. Después de muchas dificultades, cuando lo encontró, Gelonchen lo que hizo fue derivarlo, decirle que buscara otro maestro. Cuando lo encontró, ese le derivó a otro, y este proceso le hizo al final haber visitado a 110 diferentes maestros, ¿no?, lo cual es un proceso que le llevó muchos años y muchas dificultades, ¿no? Entonces todo este proceso lo llevó a cabo, ¿no?, por ese interés tan ardiente que tenía en relación a plegarias de aspiración conectadas con la tradición mahayana. Teneda shunu nozang de chongben chimbo chi bu re do xerap chimbo tene le ya bo malam be ya bo yong jin serwa tene kong gi chunju jene lama kewe shini jadong chu tendi tene kong gi tikpata nyamnyong tsesu ke do tene di je la lo mangbo je la taman de la chanju sama kundu sangbo jaldo kong. Entonces, esta persona, como estamos diciendo, Shonu Norsan, ¿no?, como era un hijo de un comerciante muy famoso, muy rico, era una persona también muy inteligente, muy diligente. Entonces fue siguiendo a todos estos 110 maestros, recibiendo también instrucciones de ellos, y en todo ese proceso lo que hizo fue llevar a cabo una gran purificación de sus negatividades y generando también, acumulando una gran experiencia personal, ¿no? Y al final de todo este proceso acabó llegando al Bodhisattva, ante el Bodhisattva Samantabhadra. Tene janju samba kundu sangbo che di shunu norzang khurang tikbar dar cha di janju samba kundu sangbo ke kusu chenpo di la tene sanje ki shingam duji ki tena tuni sanje dan janju samba mangbo khurang da kusu nang la che do. Entonces, este Norsan, ¿no?, después de haber atendido a esos 110 maestros, había purificado todas sus negatividades, había hecho una gran práctica, y cuando finalmente se encontró con el Bodhisattva Samantabhadra, él lo percibió como siendo enorme, teniendo un cuerpo enorme, y dentro del cuerpo de Samantabhadra vio que había una gran infinidad de tierras puras en las cuales había un montón de Budas acompañados por un montón de bodhisattvas. Tene shunu norzang la tene tikpa dasa di china chanju samba kundu sambo ki chilap tabdo wa. Y como había ya purificado todas sus negatividades, pues fue capaz de recibir también las bendiciones del Bodhisattva Samantabhadra. Tene sanchu malam di shunu norzang khurang nyamyong dang, teba dang, ishi guba di tone tene janju samba kundu sambo ki sambo chebe malam di sungpa re sikhurani. Shunu norzang ki teba guba dila tene janju samba kundu sambo ki sambo malam di sungpa re. Entonces, en base a esta gran fe que tenía esta persona, Norsan, esa gran confianza, en base a todo ello, pues este Bodhisattva Samantabhadra lo que hizo fue expresar esta plegaria de aspiración de la conducta excelente. Teneda pecha dinala kadu tangbo jagar kedu arya bada tsara tane dana raza sene jagar sanskiri ne lalenda sanskiri ne pyoge la jurje inzang tangbo jinam jene sanskiri jagar kedu sanskiri la arya bada tsara tane dana raza shano di sanskiri re niba pyoge du juna Pagwa sangbo chebe melam ji chalbo speke la jordi isterendo. Entonces, ya entrando en el texto, en la página 143, ¿no?, vemos que ponen las dos primeras líneas, dice en sánscrito Aryabhadra Charyaprani Dana Raya.
Esto significa que indica el origen, que proviene el texto original del monasterio de Nalanda y estaba el original en sánscrito, ¿no? Y se hace referencia al nombre en el idioma original de la obra en sánscrito porque con ello se reciben o se transmiten las bendiciones de ese texto. Y después, como hemos dicho, fue traducido al tibetano, que es lo que nos indica la segunda línea en tibetano. Bueno, ahí tenemos el nombre en tibetano y en la parte de arriba tenemos la traducción, ¿no? La reina de las plegarias de aspiración, la aspiración a la noble conducta excelente. Tiene da sánscrito pugala yangzor juna arya sedir pakpa la kogore sungdo. Ne pakpa sedi kare sedi janju semba chirgi chendi pakpa chebar pakpa special yamena corvalis sanje komala pakpa sedi da pakpa sedi janju semba la kogore sungdo. Entonces vemos, ¿no?, en el nombre en sánscrito, para ver la equivalencia, la primera palabra es Arya, que Arya en tibetano se traduce como papa o noble, ¿no? La traducción en castellano es noble. La palabra noble o exaltado, sería mejor, exaltado, es una forma general de referirse a los bodhisattvas, ¿no?, de nombrar a los bodhisattvas, y se refiere que están a un nivel exaltado en relación con nosotros los seres que estamos dentro del samsara. Tiene badane sangbo sede. Tiene sangbo sede janju semba la gogores. Sangbo sede mi semba sangbo mi yakbo cheba yakbo chila sangbo se pakpa sangbo sede kandal janju semba bodhisattva se. La siguiente palabra, Badra, en tibetano es Sampo, que significa bueno, ¿no? Entonces es también una referencia a los bodhisattvas, como diciendo que tienen un buen corazón, una buena intención. Entonces Aryabhadra, esas dos palabras, es una referencia está refiriendo a bodhisattvas. Tiene sangbo sedi pena kundu sangbo cheba denel kogore sungda. Kundu sangbo samenda badara cheba sangbo sedi. Kundu sangbo seguidwa. Sangbo sedi. Y cuando lo tenemos abajo en tibetano, ¿no?, que pone Sampo, hay que interpretarlo que se refiere a Kuntu Sampo, ¿no?, que es el nombre en tibetano de Samantabhadra. Se refiere, en este caso, al bodhisattva Samantabhadra. Y después tenemos en tibetano Chopa, que significa conducta, ¿no? Entonces se refiere a la conducta del bodhisattva Samantabhadra. Tiene trani dana ne melam redo melam di tiene nyentu ge melam rangel ge melam tekbaji melam kande tabadila melam simjing tendala dilam melam. Después en sánscrito la siguiente tenemos pranidhana, que es el equivalente en tibetano de molan, que es aspiración, ¿no? Entonces se refiere a todos los diferentes tipos de aspiraciones que se realizan y todas ellas con la intención de beneficiar o de ayudar a los seres. Tiene raza sedi jalbo segores, tiene melam di jalbo nangsi re sedi melam tamje nang chotu jurba jinab chimbo. Y la última palabra en sánscrito es raya, que es el equivalente en tibetano, la traducción es yelpo, que significa rey, ¿no? Entonces rey significa que esta plegaria es la más excelsa, la suprema y la que transmite las mayores bendiciones. Por eso se refiere a ella como la plegaria rey o reina. Pagwa jambal shunu jirba la chatsalo seidwa di chebar jeba lochawa berozana la sobagi di chirwe kapla jambe yang la juria parchime ba yakpo yoya gi jambe yang la chatsawa rendo. La siguiente línea, ¿no?, que dice rindo homenaje al noble Manjusri,
Eso es el verso de homenaje que hacen los traductores, en este caso Vairochana y todos los demás traductores, y se comienza con un verso de homenaje para que no surjan obstáculos a la hora de componer la obra y que se pueda terminar con éxito. Pues hasta esta parte que hemos visto, esto no es la palabra, ¿no?, o lo que expresó el Bodhisattva Samantabhadra. Esta parte que hemos visto es la composición del traductor. La parte primera. de melam de triviala kar gogres de sonam sa gogres dikwa meba tang gogres keo kong kondo pel gogres di tangbo melam triviala sak jong pel sums sonam sa gogre dikwa chang gogre keo kong kondo pel gogre se sak jong men sumgi nyamlendi gogre sum Tiladi sonam ge cho sa gore melam duela tene sonam ge cho sa la tene yalan de maginyam ne gore sunga. Ahora a continuación ya comienza, ¿no?, con la plegaria de aspiración, la que dijo el Bodhisattva Samantabhadra. Y como hemos dicho, para que las plegarias de aspiración se realicen, se obtengan el resultado expresado en ellas, pues es necesario reunir las causas, ¿no? Entonces podemos decir que necesitamos tres factores. Por un lado, acumular mérito; por otro lado, purificar negatividades; y por otro lado, incrementar las acciones virtuosas. La manera de llevar a cabo la primera, acumular mérito, es a través de la práctica de las 7 ramas, que es la primera parte que empieza ahora ya en la plegaria, la práctica de las 7 ramas. Entonces, para que las plegarias se cumplan, se realicen, es necesario acumular una gran cantidad de mérito. Y de acuerdo a esta plegaria que estamos estudiando, la manera de acumular una gran cantidad de mérito es a través de la práctica de las 7 ramas o las 7 partes también. 7 ramas se refiere a 7 partes. Nyamlengi tsudi ela dumba nange sungweres kamboba tene ela dumba nyamlela tene kamboba gi dikwa mangbo tap sona mangbo top tene rangjula tingin shera mangbo kesong te ela dumba nyamlela tene residi sona choksabala tene re sungwerwa. También en relación al maestro Gampopa, ¿no?, él mismo dijo, ¿no?, que él, en base a practicar esta plegaria de las 7 ramas, en dependencia de ello, en base a ello, lo que consiguió es purificar una gran cantidad de negatividades, acumular muchísimo mérito, y debido a ello le permitió obtener o desarrollar niveles muy profundos de absorciones meditativas y niveles muy elevados de sabiduría. Pues Gampopa consiguió todo eso en base a la práctica de las 7 ramas. Entonces nosotros, como practicantes espirituales, necesitamos tener una buena comprensión de la plegaria de las 7 ramas, ¿no? Tenemos que estudiarla. Tenemos que comprender, ¿no?, que todas las enseñanzas de Buda es como una medicina o un antídoto para contrarrestar el deseo, el odio, la ignorancia, el orgullo y los celos, las emociones perturbadoras.
me bata ni mbore no wa di she wo ni mo pan dun ni mong bo dun me bata la ni mboda wo ya la dun nyam na. También tenemos que ser conscientes, ¿no?, que esta plegaria de las 7 ramas o de las 7 partes actúa como un antídoto para contrarrestar y eliminar las 7 emociones perturbadoras. Tiene shedan gi nyimbo la cha tsewen ya na. Tiene sena dang de cha gi nyimbo la choba pyen ya la. Tiene timu gi nyimbo la dikwa sha pyen ya la. Chadu gi nyimbo la jesu ya la. Chubang gi nyimbo la chuju kholo kora kulo ya la. ¿Rupalas di? ¿Tamadi? Choco de Colo Corva di? ¿Are en pone? Lokta. Chubang wa. Nyamnen pang wa. Tene nyamungba lokta gi nyimbo la kunyangani medawa sawanta pa. Tene nyamungba tsum gi nyimbo la kewe tsawa ngowa je. Tedabo nyamungba dun la nyembo di chasawa chubabiwa dikpa shakwa jesu yirangwa chuju kholo koro kunyangala medawa kewa semjana ngowa je di dun di tila yala dimba nyamlan sing. Tadi sangbo chibe milam nanga ngola di yakbo jen rogo yara sunga. Como estamos diciendo, ¿no?, estas 7 ramas, estas 7 partes de esta plegaria actúan como un antídoto para contrarrestar 7 emociones perturbadoras, y esto es lo que vamos a hacer en esta parte de esta plegaria, ¿no? Y esas 7 emociones y esas 7 partes de esta plegaria, la relación es que para contrarrestar la emoción perturbadora del odio, hacemos la plegaria, la rama de las postraciones. Para contrarrestar la emoción perturbadora del deseo y la avaricia, tenemos la rama de los ofrecimientos. Para contrarrestar la emoción perturbadora de la ignorancia, tenemos la rama de la confesión de las negatividades. Para contrarrestar la emoción perturbadora de los celos, tenemos la rama del regocijo. Para contrarrestar la emoción perturbadora de haber abandonado el Dharma, tenemos la rama de pedir que se gire la rueda de las enseñanzas. Para contrarrestar la emoción perturbadora de las visiones erróneas o los conceptos erróneos, tenemos la rama de solicitar que no pasen al paranirvana. Y para contrarrestar la emoción perturbadora de las dudas, tenemos la rama de la dedicación del mérito. Tene da tangbu shedan gi nyimba la cha tsuwen la la tene pesa dinang la jinye suda choju jiten na tisum shekwa me sengi kun dagyo ma le deda tamje la le da nga yi dang cha ji o seta chule ka chik digi tene rangi lu nga yi sum gi cha cha gi di sum ga lu nga yi sum gi cha cha. Entonces, para esta correlación que hemos visto, para ver la primera, contrarrestar la emoción perturbadora del odio, tenemos la rama de las postraciones, que es la primera estrofa de 4 versos. Ofrecemos postraciones a través del cuerpo, de la palabra y de la mente, ¿no? Y nos dice, en los innumerables mundos de las 10 direcciones residen los tatagatas de los 3 tiempos, leones entre los humanos. Ante todos ellos, sin excepción, me postro con la más pura aspiración de cuerpo, palabra y pensamiento. Teneda, dunga yisumi cha tsebe kabla, cha tsebe yulchi gorba, cha kabatsini sidi, jinye sudas, direndo, jinye sidi, pe sangje, changa meba, changa jammato, jinye se changa chane, jammato, sudas sidi, sangje, tene sangje kaba sidi, chokchuna shubhe sangje, 강다디 진이수도 초주지도나 라디 chukchu jikte na shubhe sangje kandaji na yang pena dusum ki sangje sedi debe sangje marmenze
다다 상제 샤제토바 마음바 상제 저와 잠바 라서바 미생이 군스 데 데른도 상제 같이 되기 축주나 슈비드랑 기능이나 상제 같이 연하양 니숭의 상제 탐제라 다기 말리되다 탐제라 직장 말리바 상제 탐제라 류 그샵 쟤네 또 쟤네 차치기 나 그샵 쟤네 멜로디 땡기스 이 그샵 쟤네 되는 대박 땡기는 대박도 시작이에요 세디 더 류가 예수나 차치하게 되다 이기 구샵 네 이 지금 대박이야 그봐 대박 Viendo un poco para los que sepáis tibetano os va a venir muy bien, para los que no un poco más complicado, pues vamos a ver las palabras en tibetano, un poco la explicación una por una. Entonces la primera, chiñe, significa o hace referencia a incontables, a algo que no se puede cuantificar por lo numeroso que es, ¿no? Bueno, primero, antes de todo esto, hemos hablado, ¿no?, que esta primera parte, la primera rama, es ofrecer postraciones. Para ofrecer postraciones, primero necesitamos un objeto ante el cual hacer las postraciones, ¿no? Entonces vamos a ver ante qué objeto ofrecemos las postraciones. Entonces empezamos la primera palabra, chine. Chine significa incontables. La siguiente, Suda, se refiere a los Budas. Entonces se refiere a los Budas incontables o infinitos. No se pueden cuantificar el número de Budas, ¿no? ¿Y dónde residen estos Budas, no? Nos dice en tibetano, Chokchu, en las 10 direcciones, en los mundos de las 10 direcciones. Todos esos mundos, la infinidad de Budas que residen. En la segunda línea tenemos que esos Budas también los abarcamos en relación a los 3 tiempos, los Budas de los 3 tiempos, todos los Budas que se han manifestado en el pasado, los Budas de nuestra época presente, es decir, el Buda Sakyamuni, y los Budas del futuro, como por ejemplo el Buda Maitreya, ¿no? Todos los Budas de los 3 tiempos, ante todos ellos. Y la siguiente línea dice que yo mismo hago ante todos ellos, sin excepción, sin excluir ninguno de todos esos Budas, ¿no? Entonces hago postración con el cuerpo, la palabra y con la mente. Postración con el cuerpo es mostrar respeto físico a través de hacer la postración. Mostrar respeto a través de la palabra o la postración de la palabra significa o se refiere a recitar el texto, como hacemos, y la postración mental significa mostrar respeto con la mente a través de desarrollar fe y confianza. Entonces, cuando recitamos estas 4 líneas, esta estrofa de 4 líneas, lo que tenemos que tener en mente es que estamos ofreciendo postraciones a través de estos 3 aspectos, a través del cuerpo, de la palabra y de la mente. Ahora las 4... Entonces, esta primera estrofa de 4 líneas hemos ofrecido postraciones de manera conjunta, ¿no?, con el cuerpo, la palabra y la mente. Ahora la siguiente estrofa, que son las siguientes 4 líneas, vamos a centrarnos en ofrecer postraciones solamente a nivel físico. La siguiente estrofa se refiere a postración física. Jalwa tamji jingwa sumdus yangjar tene chochu na shubya sanje tamje rangi dungi nangor sambatang kodwa sumdu shingi dungi lera tebayi jawa kunlara to chachelo sedi sanje kache yonayang dinangshin rangi ludi mangbo chune bizile shinjene sanje rela sosu supu rere yoba jene cha chege sendi tangbo lyugi chap.
Entonces leemos esta siguiente estrofa. Dice, por la fuerza de mi aspiración a la conducta excelente, mi pensamiento percibe claramente a todos los victoriosos y con cuerpos tan numerosos como partículas hay en los campos puros, me postro plenamente ante todos los victoriosos. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta ahora, igual como he dicho antes, que tenemos que pensar que frente a mí se encuentran todos los Budas que residen en las 10 direcciones y pensar que realmente están ahí presentes. Y lo que hago es emanar o proyectar un número de cuerpos míos igual al número de Budas. De tal manera que hago postraciones con un cuerpo ante cada uno de todos esos Budas de las 10 direcciones, ¿no? 이기착 누지테는 되니산에는 상지스주는 대더 추진은 말리고 탐지제와도 메시디 류 이기착 니버디 이기착 이기디 사상제탄 류기 차서도 이기 대바제로 산제 탐제기 되네 그인된 수산에 대바당 그바제 Ahora las siguientes 4 estrofas, lo que se refiere es a la postración a nivel mental. La postración a nivel mental se refiere a desarrollar fe y respeto en relación a las cualidades que poseen, ¿no? Entonces esta siguiente estrofa nos dice, ¿no? En cada partícula, tantos Budas como partículas residen rodeados de sus hijos. Así, la esfera de todos los fenómenos, sin excepción, pienso que está toda colmada por los victoriosos. 야와 근주연들 대월식 못함지다기 뜻에디 나기 착래도 나기 착디 되는 때바피에 루왕시 되는 산지 탐지게 연된 소리야 삼로다인디 나기 착하지. Ahora la siguiente estrofa, las 4 siguientes líneas, es la postración a través de la palabra y se refiere a recitar una alabanza en base a recordar las cualidades que poseen, ¿no? Nos dice esta estrofa, canto un océano de inagotables alabanzas con todos los cantos de un océano de exquisitas melodías, proclamando las cualidades de todos los victoriosos, canto la gloria de todos los bienaventurados sugatas. 실립 10주 자당 10주 시스음네 자당 10주 시구버도 차철와당 최신 시작와당 세버도 얘네 이스펜케터지 lokna qalejin 자가르케도네 10주 살고 가와버도 차철와당 최신 시작와당 지수이는 구조 라스퍼트 단체 소배 chanchochimo dibardo esto Entonces vamos a recitar una vez en castellano, desde el principio, en la página 143, hasta la página 149. Hasta la página 149, la 1, 2, 3, hasta la 4ª línea, empezando por abajo, la que dice, la dedico a la realización del perfecto despertar, hasta esa parte. Lo recitamos todos juntos. En sánscrito, Arya, Badra, Chaya, Prana, Dana, Raya. En tibetano, Papa, Sampo, Chope, Molangi, Gyelpo. Rindo homenaje al noble Manjusri. En los innumerables mundos de las 10 direcciones residen los tathagatas de los 3 tiempos, leones entre los humanos. Ante todos ellos, sin excepción, me postro con la más pura aspiración de cuerpo, palabra y pensamiento. Por la fuerza de mi aspiración a la conducta excelente, mi pensamiento percibe claramente a todos los victoriosos, y con cuerpos tan numerosos como partículas hay en los campos puros, me postro plenamente ante todos los victoriosos.
En cada partícula, tantos Budas como partículas residen rodeados de sus hijos. Así, la esfera de todos los fenómenos sin excepción. Pienso que está toda colmada por los victoriosos. Canto un océano de inagotables alabanzas, con todos los cantos de un océano de exquisitas melodías. Proclamando las cualidades de todos los victoriosos, canto la gloria de todos los bienaventurados sugatas. Las más bellas flores y maravillosas guirnaldas, músicas melodiosas, ungüentos perfumados y suntuosos parasoles, sublimes lamparillas y deliciosos inciensos, lo ofrezco a todos los victoriosos. Finísimas vestiduras, fragantes perfumes, una montaña de polvos aromáticos tal como el monte Meru, dispuesto el conjunto de manera sublime y noble, lo ofrezco a todos los victoriosos. Con estas copiosas e incomparables ofrendas presento también mi veneración a todos los victoriosos. Con la fuerza de la confianza en esta conducta excelente, me postro y hago ofrendas a todos los victoriosos. Bajo la influencia del apego, la aversión y la ignorancia, con el cuerpo, la palabra y la mente, cualquier acto negativo que haya cometido, lo confieso y me arrepiento de todos y cada uno. Sean los méritos de los victoriosos de las 10 direcciones, los de sus hijos, los de los pratyekabudas, de los practicantes, de los que ya no practican, sean los méritos de todos los seres, me regocijo por todos estos méritos. A los que con la luz de todos los mundos en las 10 direcciones, que siguiendo el camino gradual de los bodhisattvas han realizado el no apego, la budeidad, a estos protectores les suplico que giren la insuperable rueda. Vosotros que mostráis el camino al nirvana en beneficio para la felicidad de todos los seres, permanecer aquí durante tantos kalpas como partículas hay en el universo. Os lo suplico con las manos juntas, postrándome, haciendo ofrendas, reconociendo mis errores, regocijándome, suplicando e implorando. Cualquier pequeña virtud que haya acumulado la dedico a la realización del perfecto despertar. Anda poquito, ¿verdad? Anda poquito, Ahora lo vamos a recitar también juntos en tibetano y, como hemos comentado, ¿no? Esta que hemos recitado y que vamos a hacer ahora en tibetano es la plegaria de las 7 ramas completas y hay que ser conscientes que sirve para contrarrestar las 7 emociones perturbadoras que hemos mencionado. Entonces, como nos ha dicho el maestro Gampopa, que la plegaria de las 7 ramas era su práctica principal, esta plegaria de las 7 ramas está presente en todas las otras prácticas. Por lo tanto, es algo que debemos de estudiar y reflexionar sobre esta plegaria de las 7 ramas. Ahora en tibetano lo recitamos. Jagar kendo arya banda charya Nanda naranda bekendo Pama zamboy jebe maran Jinjabo baba jambre Jurbala janzeloy Jinye soda chojoy jidena Andi samay shema miye senge Runa Juvana Nena Jayina Maluma Tamje Jawa Dage Gawama Nena Lama Mise Janzona
Yanje Yala Janzo Dagungi Yawa Gunje Yende Raje Dewa Seva Tamje Dakiko Meto Dambai Tewa Dambai Da Zinge Namda Juba Dujodan Mame Jodan Dube Dambai Yawa Deda Lade Jobagi Naza Damba Nanda Dejodan Shime Bomba Dera Nyambada Kole Jeba Babe Jogunje Yawa Deda Lade Jobagi Jeba Ganda Lame Jajewa Deda Jawa Tanje Layamwe Sambo Jala Debe Dodage Yawa Gola Chanzare Jebagi Sita Jeda Dimo Avangene Ludang Ada Deje Yeje Diva Dagi Jiva Jejeba Deda Danje Dagi Sosoja Jojo Jawa Gunda Sanjese Ranje Nanda Loda Meloda Joa Gunje Zana Malaya Deda Gunje Jiso Daira Kana Jojo Jigden Ramada Chanjo Remba Sanje Majanye Kombo Deda Dagi Danjela Hololana Meba Gola Kul Yangen Dade Raje De Dala Joa Kula Bejen De Wejir Elwa Zinge Dudi Jubaya Dagi Damo Raja Zawaji Chanza Wada Jeje Jawada Chiso Yera Guje Zawadi Gewa Jose Dagi Jezama Tamje Zobe Chanjo Chembo Shulim Nija Chugni Ispen Ketala Chiksungro now. Página 212. En castellano. Niya chuchu barba. Nija Chugni. Chunyina chuchu barba. O de Tambo Chuksun Basta Sumna. Chusum. Vamos a recitar en castellano las páginas 212 y 213. Oh esplendor, maravilloso Buda, luz infinita Amitabha, a tu derecha el Señor de la gran compasión Chenresi, a tu izquierda el Bodhisattva del gran poder Vajrapani, rodeados por innumerables Budas y Bodhisattvas. La felicidad y el deleite son inconmensurables y maravillosos en esta tierra pura llamada felicidad de Huachén. Tan pronto como abandone esta vida, sin que lo impidan otros renacimientos, pueda nacer ahí y ver la faz de la luz infinita Amitabha. Que esta plegaria de aspiración aquí formulada, oh Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones, pueda por vuestra gracia realizarse sin ningún obstáculo. Os lo ruego. Tuje Chemboda, Endo Zembai Tuje Donala, Sanje Jan, Pame Kodego, Geje Maza Padu Mebaye, Deva Jeje Jare Jengande, Dane Dane Jeve Jumada, Chiva Jeje Bama Jabadu, Nero Jene Nande Jedoja, Dike Dake Mola Davadi, Chujo Sanje Jansen Danje, King Duba Jinje Lado, Tea Daya Benzande, Modana, Soa. Nas Ispan Ketola,
Nija Churubaldo. Churrubardelas. Vamos a recitar ahora en castellano las páginas 214, 15 y 16. Victoriosos y vuestros hijos de las 10 direcciones y los tiempos, escuchadme. Me regocijo por haber llevado a cabo las 2 acumulaciones. Las virtudes que he acumulado en los 3 tiempos las ofrezco a las 3 raras y sublimes joyas. Pueda florecer la enseñanza de los victoriosos. Dedico los actos virtuosos a todos los seres. Puedan todos ellos lograr el estado de Buda. Reunidas todas las raíces de virtud, puedan madurar en mi continuo mental. Purificados los 2 velos y concluidas las acumulaciones, pueda tener larga vida, salud, experiencia y realización florecientes y recorrer las 10 tierras en esta vida. Tan pronto como haya dejado esta vida, pueda renacer en la tierra de la felicidad de Huachen. Una vez haya nacido allí, pueda el loto abrirse y con ese cuerpo llegar al ser un Buda. Habiendo alcanzado el despertar, mientras exista el samsara, pueda guiar a los seres por medio de emanaciones. En la tierra pura de la felicidad de Huachen reside el Buda de luz infinita Amitabha. En este lugar se nace cultivando la aspiración. Pueda nacer en esa tierra sublime y pura. Página 230. En esta tierra pura, rodeada de montañas nevadas, eres la fuente de todo bien, de toda felicidad. Poderoso Chenrezig Tenzin Gyatso, puedas permanecer inmutable hasta el fin del samsara. Ahora 231, 32 y bueno, hasta el final, hasta la 33, en castellano. Naturaleza original, corazón de la budeidad omnipresente, manifestación incesante, danza del despliegue mágico, inmortal Padmasambhava, nacido espontáneamente, haz llover aquí mismo las flores de buena aventura. Héroe intrépido que has realizado los Vidya mantras, victorioso rey Pema que disciplinas a los seres, ejerces plena y firmemente el gran poder fulgurante, protector permanece aquí para gloria de la enseñanza y de los seres.
Has llevado a cabo la escucha, la reflexión y la meditación para ti mismo. Dominas la actividad de composición y explicación para bien ajeno. Estableces a todos los seres en la vía de la plena liberación. Pueda el goce de tu presencia permanecer durante 100 eras cósmicas. Vamos a meditar durante 1 minuto. Tene onzo gom jabe kabla rangi namtok debe ki namtok maung ba ki namtok dada ki namtok deso khande che dila tene welcome ya maje ka ya maka khorong namtok khorong karche na che onzo ki di maying ba de jene sem ki rangshin khorong lugu jene sem khande de dila sobchum ba Entonces, en relación a la meditación, lo que tenemos que hacer es, cuando surjan pensamientos relacionados con el pasado, presente o el futuro, no hay que involucrarse con ellos, no hay que darles la bienvenida ni tampoco tratar de bloquearlos o eliminarlos, sino simplemente permanecer sin distracción, reposando en el estado natural de la mente. Eso es la meditación. Tene sem gi rangshin di natural, Buddha natural. Sem gi rangshin vesalwa. Namdo di timaredo. De maonda da dusum gi di ninjing namdo di timaredo. Tene timadi meva kogera komde dirba. Entonces, la naturaleza de la mente es la luz clara, ¿no? Y los pensamientos del pasado, el presente y el futuro son como impurezas. Entonces necesitamos deshacernos de esas impurezas, que no estén presentes esas impurezas y reposar en esa naturaleza de la luz clara.
¿A qué hora terminamos? Ya, lo dejamos aquí entonces. Tiene Si queréis podemos dejar para si hay alguna pregunta para hacer una o dos y lo dejamos ahí. Pardon. Di kale yorda. Lela ma di chashungdo. Lela hago, lela. Este texto que estamos estudiando, ¿no? Es un texto que procede de la India, pues el hecho de estudiarlo es algo que no es sencillo, ¿no? Es algo que... Chashung se de sanskrit ni direct. Tiene pöne jungju mangboyaro. Di chashung di chikpe kale hago goya. Por un lado están los textos que proceden de la India, que han sido traducidos, entonces digamos que tienen una estructura más compleja, más difícil. Y por otro lado luego tenemos obras que han sido ya compuestas por maestros tibetanos. Minayang danda plure la re tiene leha chegitu di kola danda ngarang leha chegitu plure takwa teaching di tamgitu. Sangchumela. Pero a pesar, ¿no? de esa dificultad, ¿no? Dice que Rupunla está trabajando, ¿no? con este texto y también lo está explicando en pluré. Merci. Good, thank you.